Apreciados académicos, miembros de la Junta Directiva, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros. Doctora Cristi Rangel, coordinadora de la sesión de esta tarde. Apreciada licenciada Ayana Figueroa, economista Luis Oliveros y licenciado Carlos Seija, panelistas invitados esta tarde, estimado público que nos sigue a través de la conexión de Zoom y de nuestro canal de YouTube de la Academia de Mérida, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia de Mérida, donde abordaremos un tema de vigente actualidad. La Academia de Mérida, siempre preocupada por el quehacer científico, cultural, económico, político y de desarrollo de nuestro país, tiene esta tarde como invitados especiales a panelistas dirigidos por la doctora Cristi Rangel para abordar un tema que en los últimos años se ha presentado en nuestro país, como es el inicio de la incorporación de capitales privados a empresas públicas. En el desarrollo de los países es necesario que todos los sectores tengan la oportunidad de participar de manera libre, de manera transparente, de manera oportuna en la construcción y la consolidación de la economía y del desarrollo nacional. Y en ese sentido, la inversión del sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo económico de cualquier país, pues de él depende los niveles de calidad de vida, de bienestar y en general del bien común de todos los ciudadanos. Venezuela requiere de todos los sectores el mayor esfuerzo y por supuesto el sector público, que tiene bajo su cargo y por constitución nacional la responsabilidad de garantizar el bienestar del país, debe ser un ente promotor de la participación de todos los sectores y por supuesto del sector privado. Y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de contribuir con nuestro trabajo en el mejor empeño de crear las condiciones necesarias para el desarrollo nacional. El tema que hoy abordaremos es, como he dicho, de vigente actualidad y es el producto de un trabajo llevado adelante por Transparencia Venezuela bajo la conducción de la doctora Cristi Rangel y que, como hemos dicho, tiene como invitados a panelistas que han llevado adelante este trabajo. Sin más, entonces, vamos a dejarle en el uso de la palabra a la doctora Cristi Rangel, quien es profesora titular de nuestra Universidad de los Andes, es miembro correspondiente de nuestra Academia de Mérida y quien hoy se hace acompañar de los licenciados Ayana Figueroa, Carlos Seijas y el economista Luis Oliveros, a quienes por supuesto le damos las mayores gracias y la bienvenida a nuestra academia y por supuesto el agradecimiento por apoyarnos en el desarrollo de este interesante tema. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Luis Sandia, presidente de la Academia de Mérida, miembros de la Junta Directiva, individuos de número, miembros correspondientes estadales y nacionales, miembros de honor, a los distinguidos participantes que nos acompañan a través de esta conexión de Zoom y a través de la transmisión por el canal de YouTube
de la Academia de Mérida. Muy buenas tardes para todos. Estoy muy complacida de compartir con ustedes en compañía de los foristas que amablemente aceptaron estar aquí para discutir un tema que debemos conocer y comprender. El gobierno de Venezuela, bajo la administración de Hugo Chávez Frías, emprendió una carrera acelerada para aumentar su participación en el mercado, su participación como empresario. Antes de la llegada del presidente Chávez a la presidencia, eran poco más de 80 empresas las que dependían del poder nacional. Esta cifra aumentó hasta el año 2022, seguimiento que hemos hecho con detenimiento desde el año 2016, a 689 empresas. Y si contabilizamos las empresas que dependen de las gobernaciones, pues sumamos casi 910 empresas en manos del Estado venezolano. Todavía no hemos hecho la contabilización de las empresas dependientes de los gobiernos municipales, pero asumiendo que al menos alguna empresa depende de los 335 municipios, pues podemos estar convencidos de que este número supera las 1000 empresas. Estas investigaciones evidencian que el manejo de estas empresas, y sobre todo a partir del año 2014 se hizo más evidente, han fracasado. Hubo desinversión en infraestructura, reducción de recursos humanos calificados, hemos detectado conflictos laborales, caída de la productividad, aumento de la dependencia de auxilios financieros desde el Ejecutivo, operatividad por debajo de la capacidad instalada y en muchos casos el cese definitivo de operaciones. Es importante que todos conozcan que la carga de las empresas estatales en los presupuestos del Estado fue en aumento desde el año 2004-2005 sobre todo. Pudimos contabilizar que el porcentaje del presupuesto dedicado a la financiación de las empresas públicas creció anualmente 44%, una situación que no podía sostenerse de ninguna manera, y que en 2016 pues ya no hubo manera de cubrir con toda esa carga en las finanzas públicas. Aunque poco se hablaba de ello, el gobierno de Nicolás Maduro empezó a dar un viraje en el año 2015 y 2016. Empezó a ofrecer la gestión, la administración de algunos activos de empresas en una suerte de retroceso del llamado socialismo del siglo XXI. Práctica que se hizo mucho más visible en el año 2019, luego de que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos imponen sanciones, y específicamente fueron, digamos, las que se sintieron más las sanciones a la empresa PDVSA. Y también escuchamos hablar bastante de esto a partir de que se aprobó la ley antibloqueo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora, diferentes voceros del gobierno han negado que los negocios con privados supongan privatizaciones de las empresas estatales. Sin embargo, en marzo de 2021, el presidente Nicolás Maduro reconoció que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, cuando se hizo la planificación de las normas que serían discutidas en 2021, se anunció que una de ellas sería la Ley Orgánica de Hidrocarburos, justamente para permitir mayoría accionarial de empresas del sector privado. Entonces, sobre este tema, pues como ya mencionaba el presidente, estaremos conversando con Ayana Figueroa, Luis Oliveros y Carlos Seijas. Ayana es licenciada en Comunicación Social, especialista en periodismo digital, ha realizado programas de formación en periodismo económico, periodismo narrativo y de investigación. Ha trabajado para El Nacional, para El Estímulo, Últimas Noticias, El Globo, Univisión y la revista Dinero. Es responsable del seriado PDVSA, Combustible de la Corrupción, producido por Transparencia Venezuela, cuya última publicación fue PDVSA o Cómo privatizar a oscuras. El profesor Luis Oliveros es economista, experto en política y comercio petrolero, finanzas internacionales y dirección financiera. Es investigador, consultor y profesor de la Universidad Metropolitana.
El licenciado Carlos Seijas es graduado en Comunicación Social, ha trabajado para El Nacional en su edición impresa, para el medio Tal Cual, El Tiempo, Crónica 1, Entérate y para el portal de investigación Armando Info. También ha participado en proyectos con Conectas, actualmente escribe para la Agencia Internacional de Noticias EFE y redactó la nota A la calladita, el chavismo reprivatiza empresas que expropió y llevó a la quiebra. Entonces, en relación al trabajo de PDVSA o cómo privatizar a oscuras, empezaremos discutiendo con Ayana, porque queremos saber qué logró indagar y qué se pudo desentrañar de los planes del Poder Ejecutivo para esta empresa que es la más importante del país y que aunque se anunció insistentemente que PDVSA es de todos, pues desde el año 2016 no conocemos sus informes de gestión ni sus estados financieros y sabemos que por información filtrada que una de las peticiones que se hicieron a las empresas que asistieron a rondas de negocio, pues que se les pidió que tenían que cumplir con cláusulas de confidencialidad y secreto, pero voy a insistir, pues PDVSA es una empresa que cuyo último beneficiario somos todos los venezolanos, así como el resto de las empresas propiedades del Estado, y por eso tenemos derecho a saber. Entonces, sabemos qué fue lo que el Ejecutivo previó y cuánto logró en estas negociaciones de PDVSA. Gracias, Ayana, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristi. Bueno, gracias también a Transparencia Venezuela por esta invitación. Un saludo para quienes nos acompañan en el foro y bueno, un saludo también para todos quienes se han conectado con nosotros a esta hora. Bueno, Cristi, con respecto a tu pregunta, bueno, lo que se sabe hasta ahora es que PDVSA, a través de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, se propuso en 2020 una reorganización de la petrolera. Y entre otros aspectos, según un documento que se filtró a los medios de comunicación, bueno, se aumentaría la participación privada, como tú bien lo comentaste hace un ratito, en 46 empresas mixtas y en 14 empresas de servicios, además de ofrecer concesiones en algunos campos petroleros que son propiedad 100% de PDVSA. Bueno, de hecho se reveló que se ofrecerían también áreas o participaciones en empresas mixtas a compañías de gobiernos aliados de la administración de Nicolás Maduro, es decir, de países como Rusia, China, bueno, o Turquía. Pero para todo esto, bueno, meses después, comenzó casi que Venezuela casi que obligada por las sanciones de Estados Unidos, se llevó a cabo una serie de conversaciones con empresas privadas. Recordemos que en el año 2021 la agencia de noticias Bloomberg informó de una serie de reuniones que se llevaron a cabo en Caracas con las compañías petroleras, con varias compañías petroleras extranjeras que operan en el país, pero también con empresas contratistas y de servicios. El objetivo del gobierno, bueno, era tratar de conseguir inversiones en el área petrolera debido a la caída significativa de los ingresos petroleros, ¿no? También por la caída de la producción. En ese entonces, bueno, estaba la promesa de, para lograr todo esto, bueno, estaba la promesa de modificar varias leyes del sector que impactan al sector petrolero, como por ejemplo la ley de hidrocarburos, que también tú lo comentaste, y también la ley antibloqueo, que como saben, esta ley fue creada en 2020 para eludir las sanciones. Se dijo además, bueno, que los ejecutivos de las compañías petroleras extranjeras llegaron a discutir con funcionarios venezolanos los términos que se necesitaban para poder reformar toda la ley que impacta en gran medida hoy en día el sector petrolero, específicamente, bueno, la ley de hidrocarburos. Sin embargo, bueno, esta reforma no llegó, todavía ha tardado, al parecer hay algunas diferencias dentro del propio gobierno sobre lo que debe tener o no esta ley, y al no haber esta reforma de sanciones, de esta reforma legal, pues también la política de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra PDVSA, pues aún impide a las empresas que no tengan licencia de la FAP poder seguir ampliando las inversiones en el país en el área petrolera y por supuesto, bueno, concretar también nuevos acuerdos con PDVSA. Esto ha impedido que, bueno, que ese programa de hacer negociaciones o acuerdos con empresas petroleras, ya sean nacionales o extranjeras,
pues no ha podido ser efectiva producto de que no se ha hecho la reforma legal y porque todavía continúa la política de sanciones. Ahora, de todas maneras, ¿en qué se ha logrado hasta ahora? Pues bueno, como les dije, casi nada. Se han concretado pocas cosas. Hasta ahora lo que sabemos es la creación de una empresa estatal llamada PDB Puertos, que sustituyó a PDB Marina, y en su decreto señalaba que se podía aceptar la participación privada. Pero hasta la fecha no hay información de alguna asociación o de algún acuerdo concreto con PDB Marino. Como ustedes bien saben, bueno, lamentablemente el gobierno durante estos 20 años, bueno, ha sido muy opaco con la información que se deben emanar de las empresas. Bueno, luego con el aumento del precio de la gasolina a mediados del 2020, cuando se fijó un precio en bolívares y otro precio internacional en dólares, pues PDVSA decidió revocar las concesiones a un grupo de operadoras de estaciones de servicios para entregarlas a actores privados. Aunque PDVSA no informó sobre estos acuerdos, los venezolanos vieron como algunas bombas de gasolina pues cambiaron de imagen, ya no tenían la marca PDB, sino que tenían otra marca, y bueno, por lo tanto, bueno, ya muchos asumimos que bueno, que ahí hubo un cambio de manos. Y por lo que se supo hubo algún cierto acuerdo con una empresa nacional del sector privado, por supuesto. Otras informaciones periodísticas también señalaban que, bueno, PDVSA firmó acuerdos con 20 empresas nacionales en las cuales se firmaron contratos de servicios para levantar la producción en una centena de campos petroleros en el país. Aquí, bueno, se tomó en cuenta la ley antibloqueo, privó la ley antibloqueo, y por lo tanto, bueno, todos estos acuerdos tuvieron cláusulas de confidencialidad, y bueno, poco se conoce también de cuáles fueron los términos de esos acuerdos y si en verdad sí hubo ese tipo de asociaciones pues con algunas empresas de servicios privadas en el país. Casi todas estas son nacionales. Otras fuentes, por cierto, también señalaban que la mayoría de las empresas que firmaron estos acuerdos de servicio, como les comenté, muchas eran locales, pero que aunque también eran dirigidas por venezolanos, también estaban registradas en el exterior. Así que bueno, son cosas que se han colado, se han filtrado a los medios, pero no se sabe ciencia cierta que es realmente lo que se ha concretado, porque bueno, PDVSA no ha informado sobre esto. Y tampoco se lo ha informado a la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Otra cosa que les podía comentar, que bueno, que otra de las modalidades para completar también acuerdos con inversionistas privados que intentó también hacer la administración de Nicolás Maduro, fue el ofrecer acciones en las empresas mixtas a los tenedores de bonos de PDVSA. Recordemos que bueno, que tanto Venezuela, la República, como PDVSA tienen una deuda importante en bonos, y bueno, de alguna manera ellos dieron esta posibilidad de poder entregar entonces, de poder pagarle a los bonistas con acciones de empresas mixtas que producen en el país. También se dijo que podían entregar también activos en el exterior como pago de esas deudas. Lo único que se ha dado hasta ahora, que aquí sí hubo una información del propio gobierno, a través del ministro de Petróleo Tarek El Aizami, fue el de la operación que hubo en República Dominicana, en la cual Venezuela cedió todas las acciones de la refinería dominicana de petróleo, llamada Retidonsa, de la cual PDVSA tenía el 49% de las acciones. Pues bueno, estas acciones fueron cedidas al gobierno dominicano y ya Venezuela no tiene entonces activos fuera de Venezuela. Pero en fin, se plantearon varios temas, hubo algunos acuerdos que se señalaron aquí y allá, no sabemos si es cierto en concreto que hubo, pero lo que sí es cierto, bueno, que hay muchos empresarios nacionales que están interesados en llegar a acuerdos con el gobierno en materia petrolera. La Cámara Petrolera de Venezuela ha sido uno de los que le ha pedido al gobierno llevar a cabo algunos acuerdos, de que le aprueben algunos acuerdos, como por ejemplo el permiso para importar el combustible,
Y también, bueno, que ellos han pedido operar mini refinerías para producir gasolina. Pero bueno, nada se ha concretado. Así que bueno, lo que podemos decir a estas alturas hoy en día, después que hubo un boom de que se habló muchísimo que en el área petrolera, bueno, iban a completarse acuerdos con empresas del sector privado, pues bueno, son pocas cosas lo que se ha acordado en el área petrolera. Y bueno, visto hoy en día, hasta que no haya algunas decisiones como las modificaciones a la ley de hidrocarburos, bueno, será difícil ya arrancar con este tema bueno, en boga, bueno, con este tema ya con más asidero ya legal que puedan entonces darle un piso legal a todos estos acuerdos. Muchísimas gracias, Ayana. Pero ciertamente se dieron estos acuerdos por servicios productivos en algunos campos y por eso queremos hablar con Luis Oliveros, ya que él ha analizado la deuda de PDVSA y por fuentes internacionales, así como acaba de mencionar Ayana, Refidonza, toda la participación en República Dominicana fue entregada al gobierno. Pero antes de eso hizo entregas de activos extranjeros en la refinería Ninas, en PDVSA América, y en 2019 el gobierno de Jamaica expropió las acciones que tenía PDVSA en Petroham. Entonces, estas negociaciones de activos han mejorado la sostenibilidad de la estatal petrolera, esta industria que ha servido también para financiar al Estado. Gracias, Luis, por acompañarnos esta tarde. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Ayana, Carlos, buenas tardes a las personas que están conectadas, que nos están escuchando. Mira, primero varias cositas. Cuando hablaste de las empresas, ciertamente las empresas, Maduro habló una vez, me acuerdo, en una cadena habló de que tenían más de 1000 empresas. Imagínense todo lo que se podría hacer con esas 1000 empresas o empezar a revisar esas 1000 empresas de cara al déficit fiscal o de cara al tema de opacidad, ¿no? Sería interesante tener esa lista completa de las 1000 empresas y de cuánto contribuyen esas 1000 empresas estatales o con participación estatal en el déficit fiscal, ¿no? Hablaron de la ley antibloqueo y ciertamente es importante tenerla en cuenta y disculpen la introducción, pero es que la ley antibloqueo, cuando uno la lee, pareciera muy liberal para quien la creó. Sin embargo, la ley antibloqueo no ha generado mucho entusiasmo hacia los inversionistas. Los inversionistas quieren más una nueva ley orgánica de hidrocarburos o tan sencillo como que se cumpla la actual ley de hidrocarburos, que creo que es un punto fundamental, ¿no? Que se cumpla la ley. Cuando hablamos, y ahora sí me centro en la pregunta que me hiciste, Cristi, las negociaciones de activos se han mejorado, la sostenibilidad de PDVSA. Primero hay que recordar, estamos hablando del año 2015, PDVSA cambió calidad de activos, tiene unas cuentas por cobrar con República Dominicana y Jamaica, y las cambió por cash. Las cambió por cash, sacrificando cerca del 50%, cuando digo cash digo el efectivo, y sacrificó cerca del 50% de esas cuentas por cobrar para hacerse del efectivo, ¿no? Recordemos que esas cuentas por cobrar se generaron por algo que ha sido de los peores negocios de la historia de Venezuela, que es Petrocaribe. Y en general todos los acuerdos energéticos regionales que firmó Venezuela fueron negocios desde el punto de vista financiero y económico, no desde el punto de vista político, eso es otra cosa, pero desde el punto de vista económico y financiero fueron terribles negocios para los venezolanos y terribles negocios obviamente para el país, y lo analizamos desde el punto de vista económico. Bueno, entre estos dos, entre República Dominicana y Jamaica, Venezuela dejó de recibir cerca de 3,5 billones de dólares. Si Venezuela no hubiera firmado estos convenios energéticos con estos países, sino que hubiera salido al mercado a colocarlos, estamos hablando que Venezuela hubiera recibido 3,5 billones de dólares en el momento en el cual entró el petróleo, ¿no? Si yo me pongo a analizar cómo se movieron estos acuerdos energéticos regionales, desde el 2006 al 2016 en promedio, PDVSA, yo voy a decir vendió, pero el vendió lo voy a poner entre comillas, porque ciertamente vendió a precios muy bajos, recibió pagos muy extraños, recibió pantalones. Nicaragua le pagó a Venezuela parte de petróleo con pantalones.
nunca supimos cómo era esa valoración de los pantalones. Y de Cuba, ¿cómo nos pagaba Cuba? Bueno, podemos pasar varios años aquí hablando, ¿no? Pero el tema aquí es que entre 2006 y 2016 Venezuela envió para estos acuerdos energéticos regionales cerca de 220, 230 y hasta 240.000 barriles diarios. Estamos hablando de mucho más del 10, un poquito menos del 10% de la producción petrolera promedio de esos años. O sea, mucha plata, mucho petróleo que no se cobró como debía cobrarse y que impactó notablemente en los balances financieros, tanto de PDVSA como el flujo de caja del país. Pero después, cuando vinieron el tema de las sanciones, PDVSA empezó a hacerse tóxica y empezó a representar un problema muy grave para varias empresas en las cuales ella tenía participación. Como bien tú acabas de decir, Cristi, por lo menos Petrojamaica tuvo que salir y expropiar la refinería, la participación de PDVSA en la refinería. Ahí siempre hay convenios de suministro, siempre hay un conjunto de cosas, pero tener a PDVSA dentro de la estructura accionaria de esa empresa pudiera, y es lo que dice Ninas, representaba un problema muy grave para ellos poder hacer negocio. Prácticamente presionaron para que PDVSA dejara de ser miembro, de ser socio en ese negocio. Aparte que PDVSA en esos años sabíamos muy bien que muy poco o nada tenía que aportar, no solamente petróleo, sino también de dinero. Entonces hubo y ha habido una reconfiguración en el balance de PDVSA, pero ciertamente perdiendo activos importantes PDVSA, ¿no? Está, como bien tú dices, Petrojamaica, está Refidonza, y el caso que mucha gente le hizo ruido y que fue bastante famoso, que fue el de Nina, donde Venezuela tiene una participación importante, PDVSA tiene una participación importante, pero Ninas, por estar PDVSA sancionada, estaba atada de manos y mucha gente no quería hacer negocio con ellos. Ellos tuvieron que ceder parte de las acciones, PDVSA se quedó con el 15% apenas del capital accionario de Ninas y con solamente una persona dentro de la junta directiva de Ninas. Lamentablemente, la razón que dio Ninas para proceder a este movimiento es que sencillamente con PDVSA en las acciones o en la empresa con una participación importante, el negocio no tenía futuro y la sostenibilidad de la empresa estaba comprometida. Entonces, mira, esas negociaciones de activos mejorado la sostenibilidad de la estatal petrolera, no, para nada. Pero yo creo que más allá de hablar de sostenibilidad, PDVSA ya venía con, como decimos en Venezuela, con plomo en el ala, venía con muchísimos inconvenientes. Para nadie es un secreto que el manejo y la gestión financiera de PDVSA ha sido un desastre. Y a eso súmale opacidad, que lo dijo Ayana, falta de transparencia, que tú aquí tienes un PhD solamente en este tema de falta de transparencia, y nula rendición de cuentas. Si hay alguien en Venezuela que no rinde cuentas es PDVSA. Y con esto termino, disculpa si me extendí mucho. PDVSA no publica informe de gestión desde el año 2016. Pero lo más cumbre fue que hasta hace unos meses los informes de gestión que tenían en la página de PDVSA desaparecieron. O sea, ya no solamente no rinde cuentas, sino la poquita cuenta que había rendido hace mucho tiempo dejó de existir, la evaporaron, la desaparecieron. Entonces, mira, ciertamente estos activos y todo este tema ha incidido de manera negativa en la finanza de PDVSA, sí, pero PDVSA venía haciendo las cosas mal. Hay cambios, sin lugar a dudas, eso lo podemos ver más adelante, pero ciertamente la gestión y el manejo de PDVSA ha sido bastante, no voy a decir polémico, pero sí ha traído bastantes inconvenientes y no podemos catalogarlo como bueno de cara tanto a la empresa como al país. Gracias, Luis. Pero no se trata solo de PDVSA, hablando de las empresas venezolanas, ya que un grupo de ellas con bastante poder de mercado, por ejemplo en el sector agroalimentario como Agropatria, Lácteos Los Andes, la central azucarera Pío Tamayo y otras empresas han sido protagonistas de este viraje al pragmatismo económico. Sobre estas investigaciones para las empresas del sector agroalimentario ha trabajado Carlos Ceja y por eso quisiéramos que nos contara sobre los hallazgos de sus investigaciones y qué caracterizó estos acuerdos en los casos mencionados. Gracias por estar con nosotros también, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Cristi. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la respuesta la puedo resumir en 3 puntos. Cuando tú me preguntas qué ha caracterizado estos procesos, digamos,
como se ha llamado, reprivatizaciones de estas empresas que fueron expropiadas por el gobierno Hugo Chávez y llevadas al colapso durante todos estos años. O sea, son empresas que tomó la gestión roja rojita y efectivamente los llevó las empresas a números rojos rojitos. Yo creo que el punto número uno, o sea, cada caso, por supuesto, tiene su particularidad, pero hay cosas en común, ¿no? Y bueno, y al final todos forman parte de un proceso en el que el mismo Estado entregando a privados. Yo creo que el primer punto en común entre varios de estos casos es una palabra que ya han usado aquí en este evento, en este foro, que es la palabra opacidad. Es como lo primero que ha caracterizado estos procesos. No ha habido una exposición del contenido de estos trámites, de estos mecanismos. No se ha dicho quiénes van a ser los nuevos, digamos, gestores de estas empresas, bajo qué figuras se entregaron. Y son empresas importantes porque sabemos que uno de los sectores que el gobierno, que el Estado año tras año buscó monopolizar fue el sector agroalimentario y expropiando empresas importantes como, por ejemplo, Lácteos Los Andes. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, estaba en primaria, bachillerato, existían estos medio litros de leche, cuartico de leche, cosas que evidentemente después desaparecieron y en ese momento yo me preguntaba que por qué ya no hay, pero ahora que conozco un poco el caso me doy cuenta de por qué no había más. Otro como Pío Tamayo, importante en el sector azucarero, y Agroisleña, que si bien no era una empresa productora, era una empresa importantísima, Agroisleña, para la importación y distribución, comercialización de insumos agrícolas. Además entregaban hacían excelentes paquetes de crédito para los productores, etc. Que esta empresa fueron expropiadas, Agroisleña se convirtió en Agropatria. Entonces, fueron llevadas al colapso, como ya hemos dicho, y ahora son entregadas bajo este secretismo que legaliza, entre comillas, porque sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente no está constituida para eso, pero aún así, como asumió las competencias de un parlamento, del parlamento que señalaban que estaba en desacato, y creó leyes, entre ellas la ley antibloqueo. Y este proceso opaco de entrega de activos públicos a privados ocurrió en el mismo marco de la discusión y de la aprobación de la ley antibloqueo, porque digo que legaliza la opacidad, porque bueno, uno de los artículos dice que otorga el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho, circunstancia. Se lo acabo de leer. Declara también el secreto, declara secreto y reservado cualquier procedimiento, acto y registro. Punto. Esto es poner en una ley la falta de transparencia. A ver, ese es el primer punto. El segundo punto, para resumir rapidito el tema de qué ha caracterizado este traspaso de empresas, es, digamos, que fue a contratistas preferidos del chavismo. Por ejemplo, a ver, para unos casos. Está el caso de Lácteos Los Andes. Lácteos Los Andes fue entregada a, digamos, unos contratistas favoritos del chavismo, que son los famosos hermanos Khalil, de origen libanés. Ellos no fue directo, sino fue, como siempre, a través de un tercero, de una empresa que se llama Benilac, que fue construida justamente en el 2020, que funciona en el mismo edificio donde está otra empresa de los hermanos Khalil, que por cierto, estos hermanos son los que protagonizaron un reciente ataque a la propiedad privada, que fue contra la empresa Coposa, porque ellos están detrás de una toma que esto ocurrió el año pasado, en medio de la supuesta libertad económica, entre comillas. Y está, por ejemplo, el caso de Pío Tamayo, que fue también entregada a unos contratistas, a unos empresarios,
que han sido contratados por diversas empresas públicas a lo largo de los años. O sea, hay un favoritismo, evidentemente. No hay una búsqueda ni siquiera de un empresario que sea experto en el sector o en el rubro, porque por ejemplo, Benca, que es la empresa que recibió la central Pío Tamayo, ellos no tienen ninguna experiencia en el rubro del azúcar, por ejemplo. Y los Khalil, bueno, hasta ahora ellos están manejándose sobre todo en el sector tecnológico. Y tenía como las empresas del Estado que le habían contratado con los servicios de los Khalil, era, por ejemplo, CanTV, CNE, algunas gobernaciones, no, ministerios, perdón, Ministerio de Economía, por ejemplo. Entonces, el segundo punto, yo creo que efectivamente es un tema de entregar estos activos a estos empresarios privados, entre comillas, pero privados yo creo que representan el empresario madurista o el empresario de la época madurista, porque no son empresarios de tradición, no solamente en el rubro, sino en el tema comercial, en el tema empresarial, sino que también son empresarios que o nacieron ahorita o tienen una relación de vieja data con el chavismo. Y el otro punto, me doy cuenta que ya lo dije, que fue que, bueno, coincidió en que fue en el 2020, estos casos, tanto el Lactobacillus andes como Pío Tamayo, incluso Agropatria también, que fue entregado a un grupo llamado NEMER, también en 2020. Todo ocurrió como en este mismo año, en el marco del aliento y bloqueo. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Pues además de estas empresas que acaba de mencionar, quiero llamar la atención a los participantes sobre la empresa Bolipuertos, que se creó en el año 2009, luego de una decisión del presidente Hugo Chávez de arrebatar las competencias que correspondían a las gobernaciones sobre la gestión de puertos, aeropuertos y carreteras. Entonces, luego de que esta competencia fue arrebatada, se creó la empresa Bolipuertos, y esta empresa fue la primera en realizar alianzas con privados en los puertos de La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Guanta, Guamache. Y así como ella, también iniciaron por el año 2015 las empresas del Ministerio de Turismo de la cadena Venetur, que se dio la gestión de sus hoteles en Maracay, en Valencia, Maracaibo, Cumaná, Canaima, Morrocoy, Puerto La Cruz, Mérida, Puerto Ordaz, y los datos más recientes que tenemos es la negociación del Hotel Humboldt y las negociaciones del Hotel Alba Caracas, que se iban a concretar el mes de diciembre de 2021. También la Corporación Venezolana de Minería declara haber realizado 11 alianzas para la explotación de coltán, níquel y fosfato, pero expertos aseguran que son muchas más alianzas y son numerosos los reportajes de medios independientes y organizaciones no gubernamentales que denuncian la prácticamente desaparición de la presencia del Estado en las zonas mineras, que están controladas por privados, aunque no necesariamente empresas, sino privados bajo figuras que no están muy claras. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el impacto de estos cambios, y tomamos nuevamente, invitamos nuevamente a Yana, ¿cuál ha sido el efecto en el sector petrolero ya de cara a la producción, Ayana? Si bien nos comentaste que habían sido muy pocas cosas las que se habían avanzado, en el año 2021 hubo ciertamente una mejora pequeña, pero mejora al fin, en la capacidad productiva de la empresa. ¿Tuvo algo que ver estas negociaciones? ¿Son las empresas mixtas las que más aportan a esta mejora? Gracias por tu respuesta, Jan. Sí, Cristi, más que todo las empresas mixtas son las que están hoy en día trabajando en el área petrolera, son las que están más operativas, que sobre todo, bueno, en la faja petrolífera del Orinoco. Recordemos que ahí están empresas de China, está Chevron, estas son las que están más produciendo y son las que han podido ayudar a recuperar la producción petrolera.
Recordemos que el año pasado, pues la producción petrolera tuvo una caída significativa y bueno, llegó a un mínimo de 370.000 barriles diarios. Ya hoy en día, según las nuevas cifras de la OPEP, ya la producción de Venezuela está en 788.000 barriles diarios, ya según información de PDVSA. Entonces, bueno, sí podríamos decir que, por ejemplo, si se firmaron esos 20 acuerdos con las empresas de servicios y que eran específicamente para incrementar producción, pues han tenido un impacto muy leve, porque todavía PDVSA, bueno, tiene una capacidad muy grande para aumentar producción, pero no ha podido todavía arrancar. Recordemos que también el año pasado el gobierno se puso como meta una producción promedio de 1 millón de barriles diarios y solamente en 2 días del mes de diciembre fue que se pudo alcanzar esta meta. Y para este año también se pusieron una meta muy ambiciosa de 2 millones de barriles diarios. Entonces, si ha habido un efecto de esos acuerdos, bueno, ha sido muy poco, ha sido limitado. De verdad que, bueno, tampoco no ha habido un aumento significativo de las inversiones en el área para aumentar esa producción, pero ni mucho menos para explorar nuevos pozos, porque según lo que se ha informado, pues no hay actividad de taladros de perforación y exploración, especialmente como muchos han hablado, bueno, de las empresas Baker Hughes y Schulenberger. Entonces, bueno, además las refinerías venezolanas, bueno, continúan trabajando al 30% de su capacidad, más o menos, creo que estoy siendo muy optimista con este porcentaje, ya Luis me ayudará con ese porcentaje, si es así, pero tampoco han tenido una recuperación significativa, no ha habido inversiones para poder recuperar las refinerías venezolanas. No ha habido financiamiento para su mantenimiento, para recuperar la infraestructura. Por ejemplo, hay un elemento que yo siempre recuerdo también cuando hablo de cómo están las condiciones de la refinería, es que, bueno, que lo mal en que ellas están se evidencia en que persiste esa falta de mantenimiento y que eso se ve en los constantes derrames de crudos que hay, que se desprenden de estas refinerías y que, bueno, que están afectando tanto las aguas, el mar, como, bueno, como la tierra, tierras agrícolas. Y bueno, es cuando tú ves que eso está ocurriendo, que es un tema persistente, y ya tú ves que no ha habido, entonces no ha habido dinero para poder tratar de evitar que ocurra eso. O sea, no hay mantenimiento en la refinería. Otra cosa que, bueno, que también me gustaría decir sobre de estos efectos en las negociaciones, si es que los hubo, algunas veces también creo que no ha habido, de lo que se ha comentado, quizás no ha sido realmente así, y sino que, bueno, que en ese plan de reorganización para PDVSA, más bien se han eliminado varias empresas estatales en este sector, y muchas de ellas daban servicios a la industria. Entonces ahí donde tú ves que, bueno, que se eliminaron esas empresas de servicio, no han llegado a acuerdos también con otras que puedan estar aquí, porque si eso hubiera sido así, pues hubiera visto una recuperación mucho más importante de la producción petrolera. Y recordemos que, bueno, que no es un tema propiamente también de sanciones, porque, bueno, la industria ya venía teniendo problemas para producir mucho antes de que se decretaran las sanciones petroleras y financieras contra PDVSA. Bueno, el otro impacto quizás que podemos tener de todo esto es que Venezuela perdió lo que consiguió también con el plan de internalización de PDVSA, ya lo comentaba Luis, esto se ha ejecutado durante estos 20 años del chavismo. Recordemos que, bueno, que en Venezuela tuvo un plan de privatización, de internacionalización, que fue hecha por la otra PDVSA, como quien podríamos decir. Pero bueno, el chavismo-madurismo no solamente privatizó, sino que también vendió los activos que tenía en el exterior. Y aunque ha habido algunos señalamientos sobre si era conveniente o no tener activos fuera del país, porque quizás traían mayores problemas que ventajas, pues de todas maneras, creo que sí ha habido pudo haber existido una lesión al patrimonio de la nación, porque se desconoce realmente cómo fueron hechos estos acuerdos, no hubo rendición de cuentas,
poco se conoce. Cuando se vendieron estos activos, no fueron informados a la Asamblea Nacional, a la Contraloría. Entonces es muy posible que haya habido algún tipo de lesión a patrimonio de la nación. Y entonces, bueno, toda esta reorganización que ha hecho el chavismo con PDVSA, creo que ha traído más bien más desventajas que beneficios, no solamente para la industria, sino también para el país, como tú también habías comentado en un principio, porque al fin y al cabo la industria petrolera es la que nos ofrece el mayor ingreso de divisas para el beneficio de toda la población. También queremos conocer la opinión de Luis Oliveros respecto al sector petrolero y en general respecto al desempeño económico de Venezuela en el año 2021, ya que ha habido toda esta polémica de recuperación o no recuperación del aumento de las brechas de desigualdad. Y entonces quisiéramos tener la perspectiva de Luis respecto a estas aperturas y su impacto tanto en la industria como en la economía. ¿Se muestra el sector privado más confiado y dispuesto a invertir? Wow, a ver, algunas cosas. En la industria petrolera venezolana hemos visto algunos cambios, ¿no? Yo volvería a hablar de una reconfiguración en la industria petrolera nacional. ¿Por qué? Bueno, PDVSA no puede solo. PDVSA tiene innumerables problemas y adicionalmente tenemos como país y como industria petrolera unas sanciones que no nos permiten comercializar nuestro petróleo en el volumen y con quien nosotros quisiéramos hacer. Entonces, recordemos, Venezuela tiene que comercializar crudo, buscando generando incentivos a ver quién quiere correr el riesgo para comprar nuestro crudo. Y esto implica tan sencillo como vender a precios muy por debajo de lo que está en el mercado. Venezuela ha vendido, y ojo, aquí volvemos al tema de la opacidad, del tema de la rendición de cuentas, no hay información oficial, pero se sabe por fuentes secundarias o por fuentes extraoficiales que Venezuela ha tenido, PDVSA, ha tenido que vender petróleo por 30, 40 y hasta 50% por debajo de lo que lo pudiera vender en un escenario en el cual no hay excepción, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, es un problema muy, muy grave porque golpea de manera muy importante lo que son las finanzas de PDVSA y las finanzas del país. Por otro lado, tenemos que lo que hablaba Yana de el estado de lo que es la infraestructura petrolera, el estado de la infraestructura de las refinerías. Y aquí también Yana también habló de la Cámara Petrolera Venezolana y hay que poner un punto importante. Empresas privadas venezolanas tuvieron que prácticamente dedicarse cuerpo y alma a las refinerías para poder rescatarlas y poderla levantar, y por eso es que hoy estamos viendo en algunos estados del país suministro de gasolina nacional que no veíamos en meses o en años anteriores, ¿no? Ha habido un esfuerzo muy grande de la empresa privada nacional por tratar de levantar la producción de gasolina. ¿Es la mejor gasolina del mundo? No, ni de broma. ¿Es sostenible en el tiempo? Mira, ese es un equilibrio volátil. La buena noticia es que tenemos ya varios meses en el cual los problemas de gasolina en varios estados del país han disminuido. Yo casualmente en carnavales estuve por el occidente del país, y allá estaba el Barquisimeto, estuve en Falcón, y de verdad puedo decirlo, tenía mucho tiempo que no veía tanta oferta de gasolina. Me sentía como cuando un niño va a una juguetería. Entonces, bueno, uno siempre sale de Caracas y se trata de ir con bastante gasolina, pero en Valencia había, en Maracay había, en Barquisimeto había en Tucacas, o sea, en varios sitios del país había gasolina. Hubo unos amigos que fueron a Puri también vieron gasolina. Eso es una buena noticia, claro, en un país, si hay alguien que no vive en Venezuela y es un país extranjero, o sea, que no vive en Venezuela, oírme decir esto, no es lo que está hablando Luis, ¿no? Pero los venezolanos sabemos muy bien que el tema de la gasolina es un problema muy grave. ¿Qué está pasando entonces en la industria? Bueno, la industria tiene muchos problemas para la comercialización. La industria empieza a acumular inventarios porque no tiene forma ni manera de poder vender ese petróleo, y cuando empiezan a acumular inventarios, ese inventario se hace muy grande, tienen que tomarse decisiones en el sentido de parar producción, porque nuestros inventarios, nuestra capacidad para guardar esos inventarios, para tener esos inventarios no es infinita, tiene un monto importante, ¿no? Entonces, y más aún porque, perdón, Venezuela nunca tuvo la necesidad de tener inventarios muy grandes por la cercanía que tenía con su mercado natural, que eran los Estados Unidos. Entonces, bueno,
el sector privado se muestra más confiado y dispuesto a invertir. Mira, en esa reconfiguración que yo hablaba en la industria petrolera nacional, han habido movimientos importantes, movimientos interesantes. Empresarios nacionales han estado comprando participación accionaria a empresas transnacionales. La última que vimos fue la de Sucre Energy a la gente de Total. Y ciertamente hemos visto otras, y hay mucho movimiento de varias empresas transnacionales y de empresas que estaban en empresas mixtas tratando de vender sus participaciones sí, parte de lo que tenían en esas empresas mixtas. Es totalmente abierto esto, o sea, sabemos exactamente quiénes son todos. No, hay opacidad en este movimiento. El gobierno también ha tratado de esconder información usando como excusa las sanciones. Yo no voy a decir, por ejemplo, que Ayana y Carlos, no es así, pero es un ejemplo, que Ayana y Carlos tienen una empresa petrolera y me están comprando a mí mi participación en una empresa, en cualquier empresa mixta, pero el gobierno trata de esconder los nombres para que luego Ayana y Carlos no sufran las sanciones norteamericanas, ¿no? Pero más allá de eso, el empresario privado venezolano, invertir en Venezuela tiene muchos riesgos y todos lo sabemos. Tienes la espada de Damocles, que son las sanciones, y adicionalmente tienes ese problemita, que no es para nada un problemita, sino un problema muy grave, que se llama inseguridad jurídica, ¿no? Tú sabes cuándo entras, sabes cómo entras, sabes qué participación tienes, pero a la hora de salir no sabes cómo vas a salir, cuánto vas a salir, o cómo va a costarte salir de esa empresa a la cual tú estás entrando, ¿no? Pero es que el problema venezolano es muy complejo. Ciertamente tienes un gobierno que no le gusta el tema de la opacidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas. Tienes innumerables problemas en el tema de la seguridad jurídica, y por otro lado tienes unas sanciones que penaliza, castiga, persigue a quien piensa invertir en Venezuela. Entonces, mira, al final, ¿qué te puedo decir? Y tú también me hablabas de la recuperación económica del año 2021. A mí me desagrada mucho la frase de que Venezuela se está arreglando. Me parece que es una falta de respeto a los que vivimos aquí, porque sabemos muy bien que no se está arreglando. Es más, cuando yo la oigo me parece que se están burlando de los que estamos aquí. Pero estamos viendo un movimiento en el sector privado. No estoy diciendo que sea una mayoría del sector privado, pero estamos viendo un movimiento en el sector económico que no habíamos visto en años anteriores. En el caso de Caracas y tráfico, eso no lo hemos visto no solamente en la pandemia. El tráfico hoy está peor que en niveles prepandemia. Eso te indica que hay algo que se está moviendo. Que Venezuela puede recuperar rápidamente lo que ha perdido en estos 7 años de recesión económica. No, para nada. Venezuela perdió, según el economista con el que usted hable, entre 75 y 80%, porque el Banco Central no ha publicado las cifras del PIB. Si Venezuela crece al 4 o 5%, nos va a tomar 30, 40 años recuperar eso. O sea, que crecimos el año pasado. Yo soy de los que piensa que sí crecimos. Los números me dan para pensar que sí crecimos. Hay colegas que vienen diciendo que no crecimos, pero alertan que hubo un cambio en la tendencia en el tercer y cuarto trimestre del año, donde sí hubo crecimiento económico. Ahora bien, tengo una amiga periodista que siempre me dice, bueno, es que pasamos del piso número -13 al piso número -11. Eso es una manera de verlo, ¿no? Puede ser sostenible. Yo creo que con sanciones, con el estado actual de los servicios públicos en Venezuela, y con todo lo que está pasando en Venezuela en tema, y ustedes hablaron de la ley orgánica de hidrocarburos, que es algo que es importante que se cambie, al igual que, por ejemplo, la ley de bancos, pero sin esos cambios legales, el crecimiento económico en Venezuela tiene un techo, y tiene un techo muy bajo. O sea, Venezuela puede crecer en el 2022, tal vez en el 2023, pero le va a costar mucho seguir creciendo si no hay cambios. Y no me estoy metiendo en el tema político, yo estoy dejando por fuera el tema político. Si no hay cambios en tema de sanciones y si no hay cambios en el tema del entorno legal. Entonces, para resumir, disculpa que me volví a extender, ¿está confiado el sector privado? No, pero está resolviendo su problema. El sector privado está entendiendo que no va a haber cambio político. El sector privado está tomando las riendas y está entendiendo que tiene que resolver su problema. Pero también hay un sector privado que está un paso adelante, tal vez no la mayoría, tiene mucho miedo, y obviamente hay precedentes importantes al respecto, pero por otro lado hay cosas que se están moviendo, como el sector petrolero. Pero insisto, las sanciones son un problema importante, un problema fundamental, que con ellas el futuro económico en Venezuela no es para nada optimista.
Bueno, pues ciertamente las señales del gobierno son confusas, puesto que mientras han ocurrido las negociaciones, el gobierno ha ocupado irregularmente empresas en los últimos años. No estoy hablando de las expropiaciones y ocupaciones del 2006 en adelante, sino estoy hablando de 2018 y 2019, por ejemplo, empresas como Kimberly Clark, Alimentos Kellogg's, Smurfit Kappa, Alina Foods, Clorox, entre otras. Carlos Seijas recientemente publicó una investigación sobre lo ocurrido con Coposa y que nos mencionó en su intervención previa. Entonces, queremos conocer esos hallazgos de esta investigación y preguntarle a Carlos si insiste el gobierno en la apropiación de empresas a pesar de su fracaso como empresario. Bueno, la respuesta es sí. Evidentemente no a los niveles de 2008, 9 y 10, pero todavía sigue ahí la mano expoliadora, reguladora y fiscalizadora del gobierno. De hecho, voy a atar un poco mi respuesta añadiendo algo de lo que estaba mencionando Luis. Y es que esto es, o sea, el gobierno tiene esto en el discurso, habla libremente ahora del dólar, después de años satanizándolo. Sí ha habido una flexibilización de los controles, pero estos no se han desmontado, o por lo menos para mí, y yo sé que varios expertos también coinciden, porque la SUNDE sigue existiendo, por ejemplo, la SUNDE sigue operando, incluso la SUNDE ha mutado a las nuevas realidades económicas. Ahora, tú ves que una de las cosas que la SUNDE fiscaliza y sanciona si no lo tienes, es que si no estás cobrando al dólar del Banco Central. O sea, eso era una cosa que la SUNDE no iba a hacer en el 2017, pero ahora lo está haciendo. Porque lo que dije, la mano reguladora y el brazo regulador y expoliador, bueno, expoliador no sé si usar esa palabra porque no es que haya pasado últimamente que sepamos, porque sabemos que todo es opaco, pero sí ha ocurrido casos recientes de intentos de toma a la fuerza, a la brava, de empresas privadas. Y está el caso de Coposa. Todos estos casos, lo que dije de la Sunde, digamos, lo que pasó con Coposa, te muestra lo que ha pasado con las tierras, sabía que algo se me faltaba, lo que ha pasado todavía con las tierras en los últimos años, con el INTI que continúa promoviendo y fomentando las invasiones, sin amparar a los propietarios de estas fincas que incluso tienen sentencias de tribunales agrarios a su favor y documentos previos del INTI que demuestran la importante aporte al abastecimiento nacional en ganadería, en queso, etc. Pero bueno, ¿qué pasó con Coposa? Coposa fue, a ver, es una empresa de grasas donde fabrican, por ejemplo, se usan aceites, que tiene si bien recuerdo, o sea, es un número importante de accionistas, creo que son un poco más de 500. Estos accionistas estaban denunciando que había un intento por parte de una empresa llamada Balsa, que es envasadora de alimentos, de apropiarse de casi la mitad de las acciones, el 45% de las acciones, como pago de una deuda que originalmente Coposa tenía con un instituto financiero público que es Banco Ex, el Banco de Comercio Exterior. A ver, esto puede parecer un poco enredado, pero voy a tratar de explicarlo un poco y en poco tiempo. A ver, Coposa. Coposa en el 2013, si bien recuerdo, pidió un crédito Banco Ex para poder ampliar y modernizar algunas plantas de Coposa. Banco Ex se lo otorgó, pero empezó a pagar, pero entraron un montón de factores que empezaron a dificultar digamos, el que puedan ellos honrar esa deuda.
factores como el mismo control de cambio, la misma hiperinflación, la misma recesión que hizo que fuese, digamos, que tuviesen menos músculo para poder pagar esa importante deuda que fue de unos 15 millones de dólares. Entonces, bueno, pasó el tiempo y al final Coposa no pudo pagar. En 2019 toma unas negociaciones, renegocian la deuda y acuerdan, bueno, que van a hacer pagos trimestrales de la misma deuda que tiene Coposa con Bancoex. Resulta que antes de que empezara a proceder este pago trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anuncia una intervención de Coposa en abril de 2020, creo que fue, que a veces son 3 años, pero parece que fueron como 3 décadas, del 2020, que fue justamente en este momento en el que el gobierno había anunciado que retomaría el control de precios, y de hecho la excusa para la intervención de Coposa fue que no estaban especulando, siempre la palabra especular, que no están respetando los precios justos, etc. Ok, 180 días de intervención. Este mismo 2020, el que era actual presidente de Coposa, que era un grupo reducido de accionistas, no era la mayoría de los accionistas, pidieron a el gobierno que esa deuda que tenía Coposa con Bancoex, los derechos de esa deuda fueran cedidos a Ebalsa. Entonces el gobierno, un año después, en agosto de 2021, dio luz verde e hizo lo que estaban pidiendo, y la deuda fue cedida primero al Ministerio de Alimentación a través de Cuspal, y Cuspal se la cedió a Ebalsa. Entonces Ebalsa dijo, bueno, ahora, o sea, esto fue como toda una artimaña para poder tener una excusa para apoderarse de 45% de las acciones de Coposa por una deuda que primero ya había sido en parte pagada, porque durante la intervención de 2020 la empresa suministró, digamos, sus productos, por ejemplo, a los clubs, y eso al final tuvo un valor que se le estaba en estos acuerdos que intentaban hacer este reducido grupo de Coposa con el gobierno y Ebalsa, hablaban de reconocer ese valor de ese suministro de productos al gobierno, al Estado. Pero entonces, digamos, una de las cosas irregulares acá es que estaban pidiendo 45% de las acciones como pago de la deuda, de una deuda que, según un avalúo que hicieron en septiembre de 2020 de Coposa, representa apenas 5% del valor de los activos de Coposa. O sea, están pidiendo 45% por pago de una deuda que representa el 5% del valor de los activos. Y además, otra cosa irregular acá es que en una asamblea general de accionistas, en la que iban a volver a preguntar si están de acuerdo todos los accionistas o no, y digo volver a preguntar porque ya lo habían preguntado el 24 de septiembre del año pasado, y todos dijeron rotundamente que no iban a aceptar esa artimaña, no iban a ceder casi la mitad de Coposa, que además Coposa es una empresa que está, digamos, los accionistas son generalmente mismos productores, o sea que tienen 2% o tienen 5%, 10% de las acciones, pero es una cantidad importante, como dije, como unos 500 y pico de accionistas que son productores del campo. Es como una sociedad, ¿no? Que funciona así y ha funcionado así hasta ahora. Entonces, en diciembre del año pasado, o sea, ahorita hace 3 meses, vuelven a convocar a otra asamblea de accionistas. Al final, esa asamblea de accionistas no se pudo realizar porque no tuvo convocatoria, pero no se realizó la asamblea de accionistas como tal oficialmente, pero sí se hizo como un pequeño, digamos, encuentro o conversaciones, y en esas conversaciones ahí aparecieron no solamente los funcionarios del gobierno, entre ellos el abogado jurídico del Ministerio de Alimentación, y aparte de él, funcionarios creo que de Sunagro, o sea, había unos funcionarios públicos, entre ellos este representante del Ministerio de Alimentación, pero además entraba
o sea, es que la cosa es una historia. O sea, entró Mayed Khalil, que es este personaje que yo ya mencioné anteriormente, que es uno de los contratistas preferidos del gobierno, que ha prestado su servicio a empresas estatales, que además ha sido gestor de, no, ha funcionado como, ha servido al Estado como agente internacional para evadir las sanciones de Estados Unidos. Y bueno, es el beneficiario tanto con su hermano Calé de Lácteos Los Andes, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces uno dice, ahora qué pasa acá, los trabajadores y los accionistas estaban denunciando que él era, Mayed Khalil, él, digamos, el músculo financiero de Balsa, o sea, que estaba detrás de Balsa. O sea, un poco más la jugada de Lácteos Los Andes. Vamos a apropiarnos de una empresa, pero como ellos se cuidan de no ser una figura pública, de no resaltar tanto, como pasó con Lácteos Los Andes, que con Lácteos Los Andes fue cedida a ellos a través de Benilac. Entonces aquí estaban jugando ellos, pero con unas máscaras puestas, que esas máscaras eran Evalsa. ¿Qué pasa? Para ya terminar el cuento, sé que me estoy extendiendo. ¿Qué pasa? Que obviamente los accionistas los abuchearon, los mandaron para afuera, los sacaron como el chacal, y resulta que, creo que fue unos días después, el gobierno anuncia una nueva toma, una nueva intervención de 180 días, como obviamente respuesta a la negativa de darle a esta empresa privada en la mitad de Coposa. Entonces, esto todavía está, he hablado un poco con uno de los directores de Coposa actuales, me comenta que eso todavía están en la intervención, evidentemente, y bueno, están en ese proceso de ver qué va a pasar. Gracias, Porque Carlos. al final, bueno. Debemos avanzar porque ya nos queda muy poco tiempo para cerrar la sesión, pero quiero llamar la atención a nuestra audiencia en la tarde de hoy, que en todos los casos investigados, tanto las investigaciones que hizo Ayana, las investigaciones que ha hecho Carlos, es que cuando analizamos y las que hicimos en Transparencia Venezuela con el documento que ya está disponible para ustedes en el chat de Zoom y en la página web de Transparencia Venezuela, es que en todas las negociaciones no fue posible identificar para ningún caso la convocatoria a un proceso abierto y competitivo que permitiera la participación en igualdad de condiciones de empresarios interesados. Tampoco se encontró información sobre los ingresos públicos obtenidos, apenas se menciona para algunos casos la inversión que realizaron los empresarios. Otro elemento oscuro es quiénes son los beneficiarios de las empresas involucradas, porque como acaba de mencionar Carlos con el caso de Coposa, pues vemos un nombre como empresa Evalsa o vemos un nombre como empresa Benilac, y luego hay unos propietarios, pero detrás de esos propietarios hay firmas con ciertas personas favoritas en las negociaciones con el gobierno. Además que en estos datos recabados hemos observado un patrón de selección de socios que tienen en común el historial de proveedores, estar vinculados con autoridades de los entes responsables de la negociación, haber recibido créditos, financiamientos del Estado o rebajas fiscales. Y ahora tenemos un nuevo elemento que entra en juego. La guerra en Ucrania genera cambios geopolíticos en muchas partes del mundo y vemos que este suceso inesperado abrió las negociaciones a un posible levantamiento de sanciones en Venezuela. Entonces queremos conocer las valoraciones que hacen Ayana y Luis Oliveros sobre estas posibles negociaciones y su impacto para la industria y para la economía, y les voy a pedir que por favor 3 minutos cada uno. Iniciamos con Ayana. Adelante. Bueno, Cristi, yo creo que quizás un levantamiento parcial de sanciones petroleras no sea lo que está en juego o lo que esté planteado, ¿no? Ya han habido ya ciertas reacciones también del gobierno norteamericano, que bueno, últimamente dijo que no lo estaba planteado importar petróleo de Venezuela, porque bueno, y al final eso, para que eso se haga, tiene que haber algún levantamiento de las sanciones. Pero yo creo que lo más probable, si hay algún acuerdo específico, bueno, será permitir quizás una licencia
modificada a través de la OFAC, del Departamento de Estado norteamericano, para que algunas empresas norteamericanas que están en el país, pues reanuden o puedan optimizar o incrementar sus operaciones en Venezuela, cosa que permita entonces enviar petróleo a Estados Unidos, ¿no? Sobre eso, bueno, se prevé que la empresa norteamericana Chevron tenga un papel muy importante. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Petrolera, Reinaldo Quintero, lo comentó recientemente en varias entrevistas que dio. El presidente de PDVSA Adhoc, Horacio Medina, también en una entrevista que dio recientemente en una agencia de noticias, la agencia noticiaria, también lo comentó. Ellos han señalado, por ejemplo, que Chevron está en capacidad de suministrar o alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo venezolano a Estados Unidos, que es más o menos lo que enviaba Rusia a Estados Unidos, que creo que estaba en ronda alrededor de 500.000 barriles diarios. Sin embargo, es muy probable que también Chevron, si no se le amplía a Chevron esa licencia, Chevron tiene una licencia para operar en Venezuela, pero necesita algunas modificaciones en esa licencia también para que ellos puedan entonces comenzar también a importar petróleo a Venezuela. Es muy probable que ellos también puedan aumentar esos 400.000 barriles diarios que se necesitan. Es muy probable que ellos puedan suministrar por sí solos 200.000 barriles, eso lo señalaba Horacio Medina en la entrevista, y habría entonces que esperar finalmente que se acuerda con todo eso. Hay disparidad de opiniones también sobre el tiempo en que le tome a PDVSA también aumentar producción para poder suministrar entonces también petróleo a Estados Unidos. Algunos hablan que puede estar entre alrededor de 1 año y 18 meses. O sea, todavía, aunque haya también una flexibilización de sanciones, no va a ser tan inmediato. Recordemos también que PDVSA tiene algunos compromisos todavía con China de deuda, todavía tienen que enviar petróleo a China por el pago de la deuda que tienen con esta nación. Entonces, bueno, habría que ver entonces finalmente qué resulta de todas estas conversaciones, de estas negociaciones. Pareciera que han quedado como en stand-by. Y bueno, vamos a ver si, bueno, nuevamente se retome algo. Luego también de la mesa de negociaciones, que lo que se logre, mejor dicho, también en la mesa de negociaciones entre la oposición y el oficialismo en México, que bueno, al parecer nuevamente podrá ser ese el escenario donde disputan las cosas del país entre la oposición y el gobierno. Sí, Ayana. Sin embargo, tuvimos una nota de Reuters hace 2 días respecto a que ya estaban tramitando los funcionarios de las empresas de Estados Unidos visa para venir a Venezuela, y eso habla de que hay expectativas de que se logren los acuerdos. Luis Oliveros, coméntanos tu opinión sobre esta posible apertura. Mira, Cristi, mi opinión con respecto al tema de las sanciones es bastante pública. Todo el mundo sabe muy bien lo que yo opino de las sanciones. Para mí es un total y absoluto fracaso. Me parece que es una excelente noticia tanto para Estados Unidos como para Venezuela que estemos negociando o que se está hablando directamente de gobierno a gobierno sin intermediarios, más allá de que siempre han habido canales de comunicación que puedan hablar directamente a ambos gobiernos. Es una buena noticia, ¿no? La semana que viene, cuando empiecen otra vez las rondas de negociación en México, a finales de la semana que viene, ojalá que surjan cosas positivas al respecto, ¿no? Yo creo, y no me voy a extender mucho porque son solamente 3 minutos, Venezuela se está jugando su última oportunidad de recuperar la industria petrolera. Si Venezuela no aprovecha esta oportunidad de volver al mercado petrolero norteamericano, primero de la mano de Chevron y luego tratando de entrar directamente PDVSA al mercado energético norteamericano, prácticamente para mí se acaban todas las posibilidades de que podamos recuperar la industria petrolera. Hay puntos importantísimos en esa negociación, como por ejemplo el tema de Citgo. O sea, que para mí Citgo hoy está perdida. O sea, es prácticamente imposible, o sea, es muy difícil que podamos salvar a Citgo de la situación actual. Pero tal vez la negociación puede llevarnos a algo y a recuperar Citgo otra vez para el país. Pero sin lugar a dudas, para mí, con esto termino, es la oportunidad, es la última oportunidad, para mí es el último tren. Si Venezuela no logra montarse en ese tren y aprovechar esta coyuntura, se acabó lo que pudiéramos sacarle de la industria petrolera
Y lo que vendría ahora con respecto a las industrias petroleras es muchos más problemas y muchas más dificultades y un escenario muy, muy negativo en los próximos meses para Venezuela. Gracias, Luis. Sin embargo, para la sociedad civil, para la academia, para los ciudadanos de a pie, debe haber esta preocupación de que las negociaciones están ocurriendo en secreto, no hay poderes independientes, no hay reglas que garanticen convocatorias abiertas para seleccionar a las empresas más capacitadas en el sector, no se verifica el origen de los fondos de los inversionistas y de los beneficiarios finales, no tenemos posibilidad de vigilancia porque no están los documentos del ciclo presupuestario, los informes financieros de las empresas. Entonces, no hay una gestión tampoco de riesgos por conflicto de interés. Están dadas todas las condiciones para la corrupción en un contexto de negocios opacos. Antes de dar la palabra a todos para el cierre, quisiera que Carlos nos mencionara brevemente por qué nos debe interesar a todos conocer quiénes son los beneficiarios de las empresas privadas que hacen negocios con el Estado, porque esto pues ha sido un tema de mucho interés, por ejemplo, para el equipo de Armando Info, y vimos que hiciste un esfuerzo en tus trabajos de ver quiénes estaban detrás de las empresas, y nos encontramos con distintos esquemas para ocultar la propiedad. ¿Qué nos debe preocupar sobre este tema? Carlos, 2 minutos. Ok, bueno, yo primero, el tema de la rendición de cuentas, de exponer y explicar lo que son los costos, los beneficios, quiénes van a ser los nuevos beneficiarios, todos los, digamos, los principios con los que se rigen estos mecanismos de entrega o de traspaso de empresas, son, o esta, digamos, política comunicacional a la hora de, así como anunciaron con el pecho inflado de orgullo las expropiaciones, hacerlo ahora con la restitución y lo que podría ser restitución y reparación de la propiedad privada. Esto ayudaría, por ejemplo, como una medida para evitar la corrupción, la corrupción y los privilegios en estas ejecuciones, porque vemos que en esta entrega de empresas están siendo privilegiados los contratistas y no precisamente los que salen, digamos, los que dan la cara, ¿no? Y también pasa porque, bueno, ahí estamos hablando de empresas de consumo masivo, empresas que al ser llevadas al colapso, ahí está, yo un niñito no tenía el cuartico al medio litro de leche, después pasó a ser hecho en socialismo, pero después desapareció. Esta, como muchas otras empresas de consumo masivo que el gobierno expolió, fueron por muchos años, han sido durante todos estos años esqueletos en un cementerio de empresas que son mantenidas gracias a los impuestos, en parte a los impuestos que paga la misma gente que anda que con el impuesto sobre la renta, por ejemplo, o con todos estos tributos internos, además de los ingresos por las exportaciones, petroleras y no petroleras, pero son empresas que son mantenidas con el dinero de la gente. Entonces, también es un deber, ¿no? Del mismo Estado decirle qué va a pasar con estas empresas que hasta ahora el mismo pueblo estaba manteniendo. Así que, y eso, y bueno, y saber qué va a pasar porque no estamos hablando de una empresa es que hasta si fuese una empresa que fabrique tornillos, igual eso es importante porque o sea, el resto de las empresas necesitan tornillos, es una, o sea, no son como dice el gobierno, sectores priorizados y no priorizados, o sea, todos son importantes en su conjunto. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que pienso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya voy a dejarles un minuto a cada uno de ustedes para hacer un cierre o un balance de lo que hemos conversado ahora de cara a los pasos que está dando el gobierno a una posible vuelta a no satanizar al sector privado, al cambio en esa política de estatización masiva y darse cuenta de que se necesita de todos los sectores económicos para que un país salga adelante y que no todas las decisiones que toma el Estado, la presencia del Estado en tan amplias áreas
sin los debidos controles, pues no lleva a los resultados esperados. Entonces quiero ceder la palabra y decirle a nuestros invitados que pueden formular alguna pregunta si nos da tiempo de responder a través del chat de Zoom o a través del chat de YouTube si están queriendo formular una interrogante, y por ahora pues le doy la palabra a Yana en primer lugar. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Bueno, en Venezuela hay oportunidades. Hay oportunidades para hacer negocios, hay oportunidades para poder tratar de sacar adelante la economía venezolana. ¿Hay riesgos? Bueno, sí, hay. Como siempre, hay riesgos. ¿Es posible que veamos nuevas cosas en nuevos acuerdos? Bueno, en el corto plazo lo veo difícil. Si no se llevan a cabo algunas cosas pendientes, como ya lo hemos comentado, bueno, es imprescindible que se lleven a cabo las modificaciones legales en el sector petrolero. Ya hemos hablado de que, bueno, es necesario que una modificación también de los artículos de la ley de hidrocarburos. Recientemente, bueno, algunos diputados de la Asamblea Oficialista señalaron que varios artículos de la ley antibloqueo se van a transferir a la ley de hidrocarburos. Vamos a ver qué saldrá entonces de todo esto. Esperemos que, bueno, esperemos cuál será el resultado, porque muchos esperan que, bueno, una flexibilización de las normas para el ingreso del sector privado al sector. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, siempre hay la incertidumbre, porque muchas veces cuando se esperan que van a haber algunas modificaciones, a veces, bueno, ocurre todo lo contrario a lo que muchos pensamos que ocurre, todo lo contrario a lo que muchos pensamos que podría aprobarse, ¿no? Ahora los riesgos, bueno, como les dije, siempre hay, sobre todo para el país, lo importante es que todo lo que se haga sea de manera transparente, ya tú lo has comentado también, que se rinda cuentas al país. Es importante conocer a las empresas, estoy muy de acuerdo que es importante conocer a las empresas a las cuales se le conceden los activos, su historial, su experiencia en la industria, si es solvente, si cuenta con las credenciales técnicas para operar, sobre todo un producto tan exigente como lo es el petróleo, como lo es este hidrocarburo, y especialmente el de Venezuela, que es si se siguen haciendo negocios para producir crudo de la faja del Orinoco. Recordemos que este es un petróleo que es pesado y pesado y requiere de mucho trabajo, mucho mantenimiento, mucha operatividad. Para eso se necesitan los mejoradores, se necesitan las refinerías. Entonces, bueno, hay que conocer muy bien entonces aquellas empresas con las cuales el gobierno vaya a hacer esas asociaciones, y bueno, tratar de que, y en todo caso, de que estas inversiones realmente, esos financiamientos que resulten de colocar activos, de vender activos, pues bueno, sean utilizados también para lo que se acordó. Le doy la palabra a Luis. Gracias, Ayana. Adelante, Luis. Bueno, mira, a ver, el gobierno ha aprendido parte de la lección en el sentido de que entendió que necesita la empresa privada. No es un tema de convicción, es un tema de necesidad, pero lo ha entendido, y también ha entendido que los subsidios al final nos llevan a cosas muy buenas desde el punto de vista de resultados económicos. Vimos que recientemente, a pesar de que le aumentó el precio del petróleo, más de 100 estaciones de servicio que vendían gasolina subsidiada las cambiaron a gasolina dolarizada, ¿no? Entonces, pareciera que el presionado del gobierno ha aprendido. Carlos hablaba de la SUNDE, que sigue multando, pero ahora la SUNDE y el CENIAT no cierran empresas, no cierran comercios, se presentan, multan, se toman las fotos y se van. Tampoco se están aplicando los controles, o sea, no hay control de precios, no hay control de cambio. O sea, el gobierno los nombra, los dice, les hace publicidad, pero al final los tienen gavetados, los tienen guardados. El gobierno ha entendido que necesita la empresa privada. Eso es sostenible en el tiempo, en la medida en que lo necesite, en la medida en que vaya entendiendo la lección, tal vez podemos seguir pensando, o seguir siendo un poquito más optimistas. Eso es ser iluso. Mira, tal vez sí, tal vez no, por eso es que la empresa privada está aprovechando la oportunidad. Esto todo se resuelve en calidad institucional. Venezuela necesita calidad institucional. De eso hemos escrito desde hace mucho tiempo. Cuando nadie le paraba ese tema en Venezuela, porque estamos en pleno boom, muchos alertábamos que la calidad institucional en Venezuela era muy mala, muy baja, y eso nos llevaría a problemas graves en el futuro, cosa que estamos viendo hoy. Mientras menos opacidad tengamos,
mientras más transparencia tengamos. Y mientras más rendición de cuentas tengamos, mucho mejor para todos los venezolanos. No solamente para el gobierno, sino también para otros que quieren ser gobierno, lo cual es importante, porque pareciera que en Venezuela no todo el mundo le gusta rendir cuentas y ser transparente, y eso hay que entenderlo. Si usted quiere ser empleado público, está en la obligación de ser, ¿no? Y mira, y lo último es, podemos ser optimistas en Venezuela. Mira, hay que ser optimista, pero con cuidado, ¿no? Lo que dije anteriormente, el crecimiento económico tiene techo, y insisto en que si no aprovechamos esta oportunidad en el sector petrolero, para mí este es el último tren. Vamos a perder una gran oportunidad de poder desarrollar lo que es la faja petrolífera y todos los recursos petroleros y energéticos, no solamente el petróleo, también el gas que tenemos en Venezuela. Esta para mí es la última oportunidad. Si no salimos bien y si no se aprovecha esta oportunidad de volver a entrar en mercado, de volver a entrar en discusiones, hay países con los que vamos a competir muy fuerte y que nos van a pasar por encima. Guyana, Surinam, Bolivia, Colombia, México, Ecuador, Argentina. Y si tenemos problemas en este aspecto, y si se suma Rusia al tema de colocar más petróleo en los mercados asiáticos, vamos a tener una competencia muy fuerte en los crudos rusos. Entonces, mira, insisto, este es el último chance. Si no lo aprovechamos, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Carlos, un minuto para el cierre. Adelante. Sí, yo opino igual que Luis, que Yana. El gobierno ha entendido que necesita la empresa privada. Yo creo que un ejemplo perfecto de esto es lo que vimos en 2018 y lo que empezamos a ver en 2019. En 2018 el gobierno liberó de impuestos arancelarios a una gran cantidad de productos importados, y gracias a eso fue que volvieron a llenarse los anaqueles en los supermercados. Y eso fue gracias al mismo trabajo de los mismos importadores y de las empresas. Yo pienso que la relación empresa privada y chavismo, madurismo, la veo un poco bastante tóxica, porque es como el gobierno diciendo, no lo vamos a volver a hacer, vamos a calmarnos con eso. Y de pronto viene Maduro el 3 de marzo y aumenta el salario sin haberlo consultado con los empleadores y con los empleados, con los sindicatos, volviendo a violar el convenio de la OIT sobre la fijación de salario mínimo. Entonces, pero al final, bueno, yo creo que ha habido también ese proceso de aprovechar un poco este momento en el que el gobierno ha soltado o ha aflojado la cuerda con la que tenía apretada la economía hasta 2018. Nada, bueno, yo un poco eso es lo que pienso al respecto sobre esto. Bueno, tenemos una pregunta respecto a la recomendación para la mejor gestión de las empresas, y ya nuestro soporte técnico, nuestro compañero Jesús Urbina, dio respuesta en nuestro chat. Transparencia Venezuela produjo un documento que se llama Gobernanza para las Empresas, propiedad del Estado, que tiene todo el detalle teórico, dogmático e institucional sobre la buena gestión de las empresas, la buena gobernanza de las empresas. Pueden consultarlo en nuestra página web, y hemos recibido las opiniones de nuestros foristas en el transcurso de la tarde respecto a la gestión y las obligaciones que deberían tener todas aquellas que participan en ámbitos vinculados con el sector público. Entonces, ya con esto, pues no me queda más que agradecerle a nuestros foristas, agradecer a la Junta Directiva de la Academia de Mérida por permitir este espacio en el marco de una sesión ordinaria. Este video va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Academia de Mérida, y también lo publicaremos en el canal de Transparencia Venezuela. Gracias por habernos acompañado hasta esta hora y que tengan feliz tarde.